desde el momento en que nuestro país se convirtió en una nación independiente. La gente perdió el miedo de salir a las calles para alzar la voz, usando diversos estandartes y consignas, pero todos dirigiendo sus esfuerzos a un bien común. Con una población que supera los 8 millones de personas, el Distrito Federal es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo. La inseguridad, corrupción y falta de trabajo son cosas de todos los días. La capital es el cuartel general desde donde los políticos nacionales nos gobiernan y velan por el bienestar social. Todo esto lo convierte en el escenario perfecto para que un sinfín de manifestaciones atraviesen sus calles todos los días. Datos de la BBC dicen que en 2010, 8 marchas atravesaban la ciudad diariamente. Ya para el 2013 se alcanzaron las 21 marchas diarias. Estos números solo pueden arrojar el nivel de inconformidad que reina en nuestra sociedad. Los capitalinos que son ajenos a estos movimientos suelen ser los principales afectados por las molestias que las manifestaciones causan. Es sabido a manera de norma de convivencia social que la libertad de un individuo termina donde empieza la de los demás. Este concepto da pie a que la gente ajena a los movimientos sociales tome una postura en contra de los instrumentos que los manifestantes utilizan para hacerse escuchar. Es una postura completamente válida, pero de cierto modo atenta contra la esencia de la manifestación. Idealmente este recurso se utiliza cuando las demás instancias que nos marca la ley han fallado y la necesidad de una solución es imperativa. Necesito llegar al hospital, trae la presión alta, la vine a recoger a quien trabaja y me topo con esto. Y así me perjudica, o sea, respeto los derechos de los demás, pero que ojalá respetaran. Aquí siguen, esa es la mayor muestra. Ni ellos han avanzado, ni el gobierno ha avanzado. Para mí es algo que está totalmente detenido. No tiene caso que cierren las calles, ni quien los oiga, los acaba uno aborreciendo por tráfico, gasolina, calor, que no te dejan circular y más si tienes a una persona lejos de apoyar o escucharlos, lo único que quieres es salir. Entonces ya si por lo menos ellos cogieran una explanada, con mucho gusto ahí dice uno, bueno, por lo menos están pidiendo esto, están logrando esto. Lo que genera, ¿no? Contaminación, nos hacen perder tiempo. Yo estoy en contra. El tráfico se pone muy pesado y pues nos afecta también para poder salir y tener pues, una buena visión de nuestras plazas, edificios. Porque sea para lo que sea, hasta una marcha pacífica o lo que sea, siempre afectan a las personas. Y regularmente todo el mundo anda ocupado y siempre tiene, o sea, si llega tarde a su trabajo, llega tarde de la escuela, tiene problemas, lo que sea. Entonces, tal vez buscar un método para manifestarse sin tener que cerrar calles. Porque regularmente cuando cierran todo, provoca, ¿cómo llamarlo? Algunos problemas a los demás ciudadanos. Entonces se tienen que enfocar, si quisieran quejarse hay otras maneras de quejarse, no necesariamente afectando a todos los demás, porque entonces automáticamente ya no se están quejando, solo se están afectando. A veces algunos de los que estaban ahí ni siquiera, de los que están ahí no siquiera saben por qué están ahí. Mucha gente solo seguía un movimiento por seguirlo, ni siquiera se informa. No lo apoyo ni lo rechazo, pero siento que deberían de valorar más los objetivos y ver qué es lo que quieren. Considero que todos tenemos derecho a alzar la voz, a ser escuchados. Sí, es importante para que se conozcan los diferentes puntos de vista, los acuerdos que tienen, si son viables, si son confiables, sí es importante. No hacerle caso al que se manifiesta. El que sale a manifestarse es porque las autoridades inmediatas que les pueden resolver sus problemas no se los resuelven, son sordas. ¿Sí? Entonces ellos tienen que darse a conocer sus problemas de otra forma. ¿Y cuál es la manifestación? Yo soy Samuel Anaya Álvarez, soy músico, defensor de los derechos humanos, los estudio, y ambientalista. Soy activista de Greenpeace. En la actualidad estoy cursando una máster en desarrollo sostenible social, al mismo tiempo que estoy haciendo una investigación en pueblos indígenas. El tema de cómo me he involucrado en temas sociales y manifestaciones, pues yo creo que es un tema que nos incumbe a toda la sociedad, sin duda. Es un tema de derecho a la libre expresión, ¿no? Y que ahora con esta ley que quiere entrar en vigor, pues está reprimiendo. Estoy de acuerdo y apoyo la causa de la libre expresión, el manifestarse.
Hay que replantear dos puntos bien importantes. Una es el cómo manifestarse y hacer este activismo. Y la otra es quitar esos prejuicios que la sociedad tiene ante el manifestante, ya que ahora se está criminalizando al que se manifiesta. Yo creo que no es el quejarnos, sino es el proponer soluciones y de ahí plantear, de ahí partir hacia un nuevo enfoque, ¿no? Una nueva cosmovisión. Tenemos que buscar el diálogo con estas autoridades. ¿Cuál es la labor de la autoridad? ¿No? Más que mantener el orden y la seguridad de las personas, pues las están reprimiendo, ¿no? Y con agresiones físicas muy fuertes, sin saber el contexto social, el contexto de la situación, cuál es la causa. En octubre de 2013, el diputado federal del PAN, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, presentó una iniciativa de ley que propone regular las marchas y manifestaciones en el Distrito Federal. Esta busca que los grupos que así lo deseen puedan manifestarse libremente y de forma segura, buscando que las consecuencias para el tránsito y la gente ajena al movimiento sean mínimas. Esto teniendo en cuenta que las movilizaciones se lleven a cabo de manera pacífica y ordenada, alejándose de lo ilícito y contemplando que la persona que actúe de forma criminal se convierte en un criminal y deberá enfrentar las consecuencias de sus actos. Se trata de una ley que garantizará el derecho a la libre manifestación y el derecho de tránsito del resto de la población. Es una ley que estoy seguro será arropada por quienes se quejan de que la policía realiza detenciones arbitrarias, pero también será acogida por aquellos que están hartos de la violencia que se genera en algunas manifestaciones. Incluso estoy seguro que será arropada por quienes me han dicho fascista. ¿Qué proponemos? Que las personas den aviso con 72 horas de antelación a la Secretaría de Seguridad Pública. De esta manera se va a garantizar que toda movilización exista la presencia de elementos de la Comisión de Derechos Humanos, que velarán por los derechos de los manifestantes y los derechos de la población. Pero sobre todo que las secretarías de gobierno del DF y de gobernación envíen interlocutores que busquen resolver desde el principio las demandas que generan las manifestaciones. Es una iniciativa que busca resolver la problemática de los manifestantes y de las manifestaciones, que busca garantizar los derechos de todos los ciudadanos, manifestantes o no. Exhorto a todos los partidos, a todos los grupos de los mismos, a que suscriban esta iniciativa, que busca ser una herramienta donde las pretensiones de los extremos se vean satisfechas. ¡Basta de pérdidas millonarias para los locatarios! ¡Basta de más pérdidas de empleos! ¡Basta de que los enfermos no logren llegar a los hospitales! ¡Basta de la obstrucción de centros de trabajo! ¡Basta de agresiones contra nuestros amigos periodistas! ¡Basta de atentar contra la vida de los policías! Pero sobre todo, ¡basta de violencia! De la forma en que se propuso la ley, salta a la vista que está siendo promovida por un diputado federal, cuando lo común, dentro del marco jurídico, es que las leyes que solo serán aplicadas de forma local, es decir, dentro de una sola entidad, como el DF en este caso, tienen que ser propuestas por diputados locales, mientras que el ejercicio de los diputados federales tiene consecuencias en todo el territorio nacional. Mi nombre es Paulina Sandoval, soy abogada corporativa y postulante, veo cuestiones empresariales y también litigo en los tribunales del Distrito Federal. Me gustaría compartirte primero que ya existe una regulación vigente respecto de manifestaciones. Además, también hay 2 proyectos de ley que están ahorita suspendidos. Uno se inició a nivel federal y el otro se inició a nivel local. A finales del año pasado el federal y a principios de este año local. Entonces, aún no se aprueba ninguna de esas 2 leyes, puesto que existe ya una vigente.
y hay una disputa entre las facultades que tiene el Congreso Federal para emitir leyes del Distrito Federal y las facultades que tiene la Asamblea Legislativa Local del DF para emitir leyes. Entonces, en el caso específico del DF, al salir un poco de esta cuestión de la federación, por ser la residencia de los poderes federales, el gobierno federal tiene injerencia directa en regular ciertas cuestiones que están marcadas en la Constitución. Asimismo, la Asamblea Legislativa, para no generar una disputa entre lo que puede regular el gobierno federal y el local, se establecen los rubros o las áreas en los que la Asamblea Legislativa puede legislar y el Congreso de la Unión puede legislar respecto del DF. Desde mi particular punto de vista, el tema de manifestaciones, aunque no está expresamente conferido a la Asamblea Legislativa, de sus atribuciones se desprende que el tema de seguridad pública, protección civil, ¿no? Garantizar la parte de derechos humanos, sí es un tema local, sí es un tema que le compete a la Asamblea Legislativa, que afecta de manera directa a los habitantes de esta localidad. Cabe aclarar que esta propuesta de ley no es tan novedosa como uno puede imaginar. Dentro del reglamento de tránsito actual se encuentran una serie de normas que, si bien son pocas, existen, y al igual que la iniciativa de ley, buscan que las manifestaciones se puedan llevar a cabo tratando de minimizar las consecuencias a terceros. Mi nombre es Erika Jiménez Flores, estudié la licenciatura de Artes Visuales. Dentro del periodo de la licenciatura estuve en varios colectivos que tuvimos participaciones activas dentro de las manifestaciones públicas. Estuvimos colaborando con el colectivo de Bordados por la Paz. Estas chicas lo que hacen es, mediante pañuelitos, bordar las historias de cada uno de los desaparecidos. Lo que sucedió el 1 de diciembre es que ellas lanzaron una convocatoria para que la gente pudiera acudir ahí al hemiciclo a Juárez y ver la exposición de todos los pañuelitos que estaban ahí colgados. Así como este colectivo, hay varios más que van, a través de las manifestaciones artísticas, van repartiendo la información que no nos llega de manera clara. Entonces, concretamente lo que sucedió ese día del 1 de diciembre es que estábamos ahí todos bordando y de repente se empezó a escuchar, pues sí, los petardos. Veíamos pasar a los contingentes y los contingentes iban pues con sus consignas, pero todo fue de manera pacífica. Entonces fue que empezaron a correr unas personas que venían pues encapuchadas y de repente pues empezaron como estaba la exposición de todos los pañuelitos que se habían juntado hasta el momento, empezaron a cortarlos con unas tijeras. Y entonces en ese momento todos empezamos a correr, empezamos a levantar los bordados y fue como pues muy impactante ver que esa gente que había desaparecido, que estaba muerta y que habíamos bordado la historia, pues ahora el pañuelito tenía sangre de verdad. No se trataba en ningún momento de grupos anarquistas que le han llamado, no se trataba de personas provocadoras, simplemente tenían un objetivo, que era el de informar. Entonces eso pues no lo vimos en las noticias, pero sucedió de esa forma. Y ya después, por medio de unos compañeros que son fotógrafos, supimos que empezaron ahí los enfrentamientos. Estas personas que habían pasado corriendo y que seguramente fueron las que cortaron los pañuelos, comenzaron a romper los semáforos, empezaron a grafitear el hemiciclo. El gobierno envía a estas personas para que pues la gente hable de la violencia. O sea, incluso y después vemos en las fotografías incluso de proceso como hasta está casi modelando el anarquista, está casi modelando con la piedra frente a una cámara. Lo que también es real es que cuando la gente manifiesta su postura política, pues es perseguida por el gobierno. La situación es que desde el 1 de diciembre el país pues entró como en un retroceso, en esa historia que uno nunca se imagina ver. O sea, uno lee del Halconazo, del 2 de octubre, de Acteal, pero nunca te imaginas que vas a estar viviendo ese momento. Lo que esta ley legaliza, por así, aunque suene redundante, es todo este crimen de Estado que en realidad siempre ha existido. En todo este tiempo han habido desaparecidos políticos, ha habido represalias para quienes se han atrevido a levantar la voz. Entonces, esta ley lo único que va a regular es eso,
porque no es en beneficio de las personas. Digamos que históricamente siempre ha sucedido eso, siempre han habido consecuencias para estas personas que han sido partícipes, no solo en las manifestaciones, sino que se han ido abrigadas o que han estado como en algún movimiento político. Pero esta ley, pues digamos que ya es muy concreta, ya autoriza y da pie a decir, bueno, el Estado tiene total, como toda la decisión y toda la autoridad para que estas personas estén ya en la cárcel. Algo que es importante recalcar, pues es como toda esta situación de que sí, o sea, las manifestaciones a lo mejor pues irrumpen con la paz, ¿no? No consideran y no se ponen a preguntarle a las personas que van al trabajo, oiga, ¿le está molestando que nosotros estemos aquí? Pero pues es una manera también de que la sociedad voltee a ver, de que no nada más estén pensando que todo está bien, que mientras ellos tienen trabajo, no sucede nada. Tendríamos que recontextualizar, o sea, pensar en las herramientas que tenemos ahora. El documental, la fotografía y como en todo este panorama de nuevos medios que cada vez son más accesibles. Sin embargo, el contacto físico siempre va a ser pues como más efectivo. Algunos de los puntos más importantes que se proponen dentro de la regulación de las manifestaciones son: para llevar a cabo una, se deberá dar aviso a las autoridades 78 horas antes de la misma. Se deberá hacer de conocimiento público la ruta que ésta tendrá. Tendrá que llevarse a cabo dentro de un horario que va de las 11 a las 18 horas. Estas medidas buscan evitar grandes embotellamientos, así como alertar a la población para que ésta tome las medidas necesarias y evitar que se afecten sus actividades cotidianas. La principal finalidad de la propuesta de ley es minimizar las molestias y daños a terceros que las manifestaciones puedan causar. Buscar la estabilidad social es una meta que idealmente deben seguir todos los gobiernos del mundo. Pero, ¿qué hay cuando el bien colectivo se antepone al concepto de la libertad y atenta contra la esencia de la lucha social? ¿Es válido reglamentar la inconformidad de la gente? No parece ser necesario que el derecho a la libre manifestación deba ser víctima de la burocracia para garantizar el flujo del tránsito. Al tomar esta clase de medidas se mutila el espíritu de la manifestación misma y hace que surjan diferentes preguntas. Ya que existe un horario definido, ¿los plantones se convierten en algo ilegal? Si alguien se manifiesta sin dar aviso adecuado a las autoridades, ¿se convierte en un delincuente? Y peor aún, ¿las autoridades harán uso excesivo de la fuerza con esta persona? La triste verdad es que nadie lo puede garantizar. Históricamente hemos aprendido, como mexicanos, que la autoridad siempre busca la forma de mantenernos en calma, aun si esto va en detrimento de un grupo. Mucho cuidado, señores, porque la muerte